Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Soy Rubén el Gurú y esto es El Cuarto Hombre. Y hoy vamos a hablar de corrupción. Si vos sos de esa gente tipo Tano Pazman, que le sube la presión con los partidos, se pone mal con las noticias, te recomiendo un vasito de agua fría, algo dulce, algo salado en la mesa. Te lo tomes con calma, si ves que en un momento te palpita mucho el corazón. Pausas el video, haces un ejercicio de respiración, respirás 6 segundos, mantenés 7, exhalás en 8, bajamos las palpitaciones y seguimos. Hoy vamos a hablar de corrupción de Argentina. No lo vamos a nombrar al riojano innombrable, es riojano, mira, ni lo quiero nombrar. Porque si no tendríamos que hacer un especial de 3 horas. Mujeres, explotó ciudades, narcotráfico. Tremendo, Ferrari. Hay un partido de básquet que juega con la selección y mete un triple. Tremendo. No vamos a hablar del riojano, no vamos a hablar de Caballo, pero vamos a hablar de otras personas. Este es El Cuarto Hombre y espero que disfruten este programa. En el baloncesto hay una regla que se llama falta flagrante, que es cuando un jugador usa exceso de fuerza para generar un daño en su oponente. Esta regla existía en el tiempo de Dennis Rodman también. Pero también existe la corrupción flagrante, cuando un político mete la mano en la lata o se hace amigo de lo ajeno, sacando de más, porque el Estado es de todo. Pero gurú, mi amigo, bambino, toda corrupción es intencional. Sí, es verdad eso, toda corrupción es intencional. Pero no es lo mismo un tipo que te construye un puente, lo cobra 100 cuando salió 90 y se guarda 10 millones, que el tipo que se roba los 100 millones. Las dos cosas están mal, pero no es lo mismo. Para que entiendan este punto, vamos con algunos casos. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, en el presupuesto 2021, puso 26 millones de dólares que se los destinó a su hijo, que sea para buscar la cura al cáncer. No, para que amplíe su plantación de marihuana de 26 a 300 hectáreas con fines terapéuticos. Casi más o menos para proveer a los Lollapalooza de acá hasta el 2035. Como casos como este, también tenemos a Rubén Rivarola, jefe de diputados de Jujuy, que compró las acciones de la clínica Nuestra Señora de Fátima en Palpalá por 160.000 pesos. Una ganga, comprar una clínica por 160.000 pesos, un negoción. Y luego destinó 100 millones de pesos a la clínica que él había comprado en la época de la pandemia, para justamente hacer frente a los gastos del COVID. Tremendo. Igual muy buena inversión, gastó 100, ya en pocos meses ganás 100 millones, un negocio tremendo. La verdad, después dice que no se puede hacer dinero. También otro caso que tenemos es el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, que contrató a la empresa de Juan Lavagna, sí, el secretario del INDEC, por 884.000 pesos. Cuando le preguntaron, pero ministro de Transporte, ¿está contratando a la empresa de otro funcionario? Él contestó que solo la empresa de Lavagna podía dar el servicio que él necesitaba. Deben ser una especie de robot gigante. Me acuerdo unos aviones que querían sacar de Jujuy, La Rioja, el noreste argentino, algo parecido. No, dijimos que no lo íbamos a nombrar. Para seguir hablando un poco de esto, ¿se acuerdan cuando se sancionó el presupuesto hace un par de semanas, una semanita? ¿Saben cuánto salió que los 257 diputados nacionales con sus asesores comieran ese día? 85 millones de pesos. El presupuesto lo dio Alberto Álvarez, el que lo aprobó. Justamente, más o menos calculen que son 330.000 pesos para que coma un día cada diputado con sus asesores. Tremendo. Yo
No pensemos mal, debe haber varios diputados celíacos y con algunos problemas, intolerantes a la lactosa. Eso, ser celíaco infla cualquier comida. Pero ya que estamos hablando de estas cosas, el presidente en 180 días se gastó 24 millones de pesos en picada. Se ve que remodelar el Fiat 147 le salió caro, perdió un par de carreras. Ah, picada de comida. Los triglicéridos, mi presidente, por favor. Cuídese. Tal vez como la señora está embarazada, ¿viste? Tal vez son antojos, ¿viste? Igual no es sano comer tanto fiambre. Otra de las cosas que he investigado fue el ministro de Educación, Jimmy Persic, que justamente tiene un programa desde el conocimiento de la radio, que está bien. Ministro de Educación, tengo un programa de radio y más de 16 universidades nacionales pagan pauta para ese programa, que tampoco está mal. Es un ministro de Educación, programa educativo, de conocimiento, divulgación científica. No hay nada raro acá. La UNASUR por 6 meses de tanda pagó 2.178.000 pesos. La UNPAS pagó 1.669.000 pesos por 12 meses de tanda y la UNAUR pagó 1.597.000 pesos por 11 meses de tanda. ¿Saben universidades nacionales que yo me egresé de Universidad Nacional, no? Hay un programa re piola llamado El Cuarto Hombre que lo dirige un tipo re fachero. No es porque yo lo conozco. Y que hay unas tandas de publicidades tremendas para este mes. Justamente en Veo Más tenemos 6 meses de publicidad. 3 minutos de publicidad. 2 veces por día, 1,5 millones de pesos. Baratísimo. O sea, comparado a los precios que están pagando en otros programas, es casi una ganga. Piénsenlo, después vamos a poner un teléfono de contrataciones si quieren invertir. También un programa periodístico, de investigación, divulgación científica. Bajó. Más barato, dejamos. Más barato. Tenemos también, si pagan más meses, 20% de descuento también tienen. Todos los beneficios. Llamen a este numerito que va a aparecer acá, van a ver los premios que tenemos en Veo Más para nuestros auspiciantes. Ya que estamos invirtiendo, ¿por qué no? ¿Profesor de finanzas es el ministro de Educación? No, era profesor de Educación Física. Tendría que ser profesor de marketing, de finanzas. Un título ad honorem, qué sé yo. Los encargados de la pauta del programa del ministro de Educación son ni más ni menos que Mora Gourmet, con razón, con ese apellido tiene esos precios, y Mario Caputo, que no fue acusado por hacerle fraude al Estado hace unos años y quedó sobreseído por ahí por el 2018. Pero si hablamos de corrupción, tenemos que también hablar de... dijimos que de ese no íbamos a hablar. De Mauricio Macri. Mira, sin investigar recuerdo 3 cosas. Cuando siendo presidente le perdonó la deuda a Oca, que había contraído con el Estado, de 70 millones de pesos, siendo que él era dueño de Oca. Cuando le renovó la licitación Autopista del Sol, siendo él el dueño de Autopista del Sol, o sea, él siendo presidente se renueva a sí mismo la licitación de las autopistas. Y las cloacas, el escándalo de las cloacas, que fue 80-90, por esa época, en Morón, Ituzaingó y Hurlingham, que le pagaron como 1 millón, serán de pesos, de dólares, no recuerdo bien, y nunca las construyeron, nunca las hizo las cloacas. Se hizo juicio, caducó el juicio. O sea, si hacemos las cuentitas tenemos 71 millones de Macri, 24 millones del Presi, 100 millones en Jujuy, 85 millones del diputado, millones de pesos. En total nos da más de 5.000 millones de pesos que se robaron, que desaparecieron. Gente, no somos un país pobre, pero creo que tenemos que cambiar el consorcio del edificio. Ahora acá vamos a dar una guía top 5 de cómo se terminó con la corrupción en diferentes épocas de la historia y en diferentes lugares del mundo. Si quieren,
Pueden en los comentarios del video o en los comentarios de la publicación, podemos hacer una encuesta. ¿Cuál de estas alternativas le parece más correcta para la Argentina? Simplemente para saber nomás. Puesto número 5. Hace 12 años Islandia se cansó. La población civil de Islandia se cansó, se fue a la casa de gobierno, echó a todos los políticos, puso gente nueva y a la gente que estaba antes no la dejó nunca más candidatearse a nada. Puesto número 4. Luther King y la resistencia pasiva en los años 60. En cierta manera, Luther King no terminó con el racismo en Estados Unidos, pero sí fue tal el impacto que hizo a nivel mundial que hoy en día se conoce más lo que hizo Luther King que lo que hizo Malcolm X. Puesto número 3. Mandela en los 80-90. Recuerden que él fue preso, después fue presidente. Hay una película llamada Invictus, que trabaja Morgan Freeman. También hay un libro llamado Invictus, cómo Mandela unió un país y terminó con la corrupción y con la venganza, en cierta manera. Está muy buena la película, pero es muy explicativo cómo Mandela, lo que hizo en Sudáfrica, sigue perdurando hasta hoy y lo que transformó nunca más volvió hacia atrás. Puesto número 2, San Martín. Hay una frase de San Martín que dicen en todos los actos, que justamente es algo así como que él, bueno, en la época teníamos un rey, no nos dejaba comprar leña para el fuego, no nos dejaba comprar comida, no nos dejaba vender, entonces lo que hicimos, para solucionar todos nuestros problemas, echamos al rey. O sea, acá en 1810 empezó una revolución, muchachos, también es una oportunidad. Y el puesto número 1, en la época de la Revolución Francesa, para terminar con la corrupción del rey, los franceses tuvieron unas ideas. Yo no voy a decir más porque voy a parecer que estoy incitando a la violencia, pero es una opción. ¿Se terminó o no con la corrupción del rey? La única reflexión que tengo sobre esto, y poniéndonos un poquito serios, es que todo chico que muere por hambre en el país, cada persona que muere en un hospital porque faltan recursos, cada persona que muere en la calle o en un lugar porque no se hicieron las obras públicas, cada bombero que murió por no tener equipamiento, cada policía que mataron en la calle, se robaron la plata que necesitaba el Estado para solucionar problemas y esa gente fue asesinada porque se robaron el dinero. Esa gente no murió porque se murió. La corrupción es un asesinato lento que dejaron los inescrupulosos que manejan la política y que se llevan nuestro dinero como si fuera suyo. La corrupción no es un robo, la corrupción es un asesinato. Soy Rubén el Gurú y esto fue El Cuarto Hombre. Nos vemos la semana que viene.